después que nos casamos sufrió una cornada. Hoy yo necesito esos $50,000 para poderme ir a México y poderme convertir en una torera. El toro no es machista ni sexista. Él va a embestir si es hombre o mujer. Es un animal salvaje. Mi ilusión es en un futuro estar frente a una plaza, en un ruedo. Y no tiene la capacidad, la va a matar, es un suicidio. Yo tengo la capacidad es un porque suicidio lo que está haciendo. Pero no es pero esta no tiene razón. No es el mismo suicidio del hombre. Una amiga me invitó a una fiesta. Puedo acordarme por episodios un poco lo que sucedió, pero fui violada, me violaron con sus dedos, me humillaron, me orinaron toda encima. Esto se llama un gang rape. Esto tiene una clasificación una violación especial, de grupo. Lo que se considera una felonía de segundo grado. Fue en casa de este joven que se permiten esas situaciones, doctora. Pero yo no tengo la culpa. Okay. Sí. Ni va a sentir, pero bueno, nos la vamos a entre 8. El escritor español Camilo José Cela dijo: el toreo es un arte misterioso, mitad vicio y mitad ballet. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. El tema del primer caso no lo sospechamos, pero vamos a comprobarlo. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, tengo los ovarios suficientes para alcanzar mi sueño. Para hacer lo que ella quiere no se requieren ovarios, se requieren... Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Están muy elegantes, de Gracias. verdad. Lidia, estás demandando a Omar. Explícame quién es Omar, por qué lo estás demandando y qué exiges para resolver este conflicto. Así es, doctora, gracias. Omar es mi esposo y yo vengo aquí a demandarlo para exigirle $50,000 de una cuenta que tenemos en común, cuenta que hoy está vacía porque ha retirado todo el dinero. Sin tu consentimiento, sin tu autoridad y sin tu conocimiento. Así No es, dinero que también muera, es mío, doctora. no solo de él. Ese dinero también es mío. Quiere matarse ella. Permíteme, por favor. Un momento. Vamos por parte y con respeto. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? 3 años, doctora. 3 años de matrimonio. Así es. ¿Tienen hijos? Tenemos una nena de 1 año. Una niña de 1 año. Ok. Y esta cuenta que tenía $50,000 mancomunados, ¿estaba designada para alguna... O sea, eran ahorros? Es una cuenta de ahorro con el propósito de tener un dinero ahí guardado por si en un futuro se... Para que la bebé Permíteme, vaya a la por favor. universidad. No para que ella se mate. No. Ese dinero es un dinero que tenemos ahorrado para cualquier cosa que quisiéramos en un futuro. Hoy yo necesito esos $50,000 para poderme ir a México a practicar y poderme convertir en una torera. Es para matarse. No es para matarme. Permíteme. Un momento. Y comprendo el riesgo involucrado en... Es que ella parece que no lo entiende. Permíteme. Es un animal de 600 Pero la vida kilos es de riesgo, formalmente. ¿Por qué tienes este afán? ¿Por qué tienes este deseo? ¿Por qué? Realmente tienes una niña de 1 año. Esto es un evento, es una actividad de mucho riesgo. Pero la vida es un riesgo, doctora. Mañana puedo salir a la calle, me pueden atropellar. Pero permíteme, por favor. Déjame que me explique. Mire, yo le quiero platicar un poco de mi historia para que me pueda entender. Yo cuando pequeña, yo vengo de una familia de ganaderos desde hace 5 generaciones y cuando pequeña pues yo me crié dándole de comer al ganado, jugando con las vacas, con los becerros, cuando cualquier niña normal jugaría a las muñecas. Yo crecí Esto no es en un este juego ambiente, ahora. permíteme por No favor. es un juego Y ahora. Un momento. Mi padre se dedicó precisamente a la crianza de toros de lidia, es por eso que me bautizaron con este nombre. Y bueno, Toros de lidia, explícanos lo que es eso. Un toro de lidia es un animal toro muy que es especial preparado como tal, para el doctora. ruedo, para ser toreado. Doctora, es que es diferente ¿Y un por toro qué de de lidia. lidia? Es que es diferente, doctora, no es una vaca lechera. Un toro de lidia Es que su tiene actitud, 600 eres kilos un de macho. instinto para matar. Sí. Va a Sí, embestir sí. con toda una furia. Está criado como tal, libre en el campo. Pero para eso un torero se separado de prepara. los humanos. Claro, para eso se que prepara. esté libre de estrés. Es como tal, está formalmente con toda la fuerza va a embestir. Es un animal salvaje. Permíteme, Es lo ahorita que vas ella a no hablar tú, entiende. déjale explico. En el rancho deja que me jugaba con déjale explico. becerros. Ay, Omar, qué apasionado con el tema, santísimo. Es un suicidio, Omar, doctora. deja que tu mujer me explique, por favor. Bueno, le explicaba, doctora, yo crecí en un ambiente de ganaderos, crecí además con la ilusión de algún día poderme convertir en torera, ilusión que me fue rechazada totalmente por mi padre, que era un machista igual que mi marido. Tu ilusión y que es la bebé.
Mi ilusión ha sido mi hija, sí, pero también tengo un sueño truncado y yo me siento frustrada porque ahora la mente de los hombres es que una mujer no es capaz de realizar lo que ellos hacen. En este caso, el ser torera. Yo creo que tengo la capacidad para hacerlo. Ahora permíteme, bien, por favor, Lidia, permíteme. Lidia, sí, Sentido común, doctora. cállate, muchacho. No hay muchas mujeres toreras, que sepa yo, ¿no? Pero ¿Cuántas hay? pues hay bastantes, doctora. Lo que pasa es que no se les ha dado precisamente por hombres como mi marido el mismo apoyo que le darían a un hombre. Pero claro que las hay y son mujeres que hoy por hoy son mujeres triunfadoras y que lo que él piensa de que es ir a suicidarme es totalmente incorrecto porque para eso se necesita una preparación y doctora, es por eso que yo le exijo los $50,000 para poder prepararme y estar de pie entre un toro, tener mi ilusiones en un futuro, estar frente a una plaza, en un ruedo y ser ovacionada. Todo esto tiene un proceso. Y yo quiero prepararme y a él le pido su apoyo. Doctora. Mire, doctora, le voy a explicar otra situación por la cual él, tal vez siento yo, esté tomando esa decisión. Él hace 3 años aproximadamente nos casamos. Inmediatamente, permíteme explicarle. Espérate. Después que nos casamos, él seguía toreando. De hecho, fue por eso que me enamoré de él. Ah, porque yo él a es él torero. lo conocí exactamente en uno de los viajes de mi padre para ir a vender los toros de Lidia, que le comento que a eso se dedicaba mi padre, a la crianza. Fuimos a México, a él lo conocí en un viaje siendo torero, me enamoré de su gallardía, de su valentía. Bueno, compartimos de su porte. Permíteme, por favor. Y ahora él está totalmente en contra de algo que él lleva en la sangre también. La diferencia aquí es que él sí ha logrado su sueño y yo no, me lo está truncando. Entonces tú piensas que hay un poco de celos profesionales. Sí, porque le voy a explicar, permíteme. Él, después que nos casamos, sufrió una cornada en el escroto, estuvo muy delicado y fue por eso que él dejó de torear, porque ya no tenía la capacidad de hacerlo. Sí, yo lo pedí porque era un acto inconsciente que él siguiera haciéndolo. Permíteme, era un acto inconsciente que él saliera a torear si no tenía la capacidad física. Yo soy una mujer sana y tengo el carácter y las agallas para poder estar en un ruedo. A los 15 días se puede torear. Por favor, no, pero tú no estabas en condición. Él no estaba en condición, doctora. Es muy diferente la situación. Muy bien. Voy a hacer un receso. A la vuelta vas a responder formalmente a lo que ella me ha expuesto, que para mí suena razonable, porque yo no discrimino y no veo la incapacidad de la mujer para poder abordar un evento, un deporte que hacen hombres, pero que considero la mujer también puede hacer. Es algo más. Regresamos enseguida. Dice que la mujer no tiene la fuerza para enfrentar la muerte que un toro le puede ocasionar. Hemos visto una foto en el quirófano tuya de cuando te embistió en la cara. ¿Me puedes contar un poco de cómo fue ese momento? Caso cerrado.